¿Hablar de Trump o qué quieres? Si quieres hablar de Trump, ¿estás segura? Vaya, o sea, a ver, creo que justo lo que conecta el tema de Trump a esta conversación es que precisamente, a ver, ¿cómo definimos lo que no es justo? ¿No? O sea, ¿cómo definimos si es verdad o no que una persona es hombre o mujer? La realidad. ¿Cómo actuamos sobre eso? ¿Cómo van a ser los sistemas electorales al respecto? ¿Cómo va a ser la política pública? ¿Cómo nos vamos a comportar en la sociedad? ¿Qué es lo que aceptamos que se diga en prensa, en todos estos lugares? Pues a ver, o sea, justamente creo que necesitamos tener 3 conversaciones. Básicamente tenemos que tener una conversación primero prácticamente filosófica acerca de lo que entendemos como justo o de lo que consideramos la libertad o de lo que consideramos la dignidad y el respeto y todas estas cuestiones. La segunda conversación tiene que ser una que se basa precisamente en ciencias sociales, como básicamente de observar cuáles son los efectos y las dinámicas sociales, entender las causas de las dinámicas de la violencia, por qué la gente precisamente se suicida, por qué la gente sufre depresión y ansiedad y demás. Entonces esto podemos encontrar respuestas en las ciencias sociales. Y la tercera conversación que tenemos que tener es cómo las atendemos, que es precisamente por qué tribunales electorales llegan a ciertas conclusiones, porque es la política pública, son las reglas bajo las cuales decidimos vivir en sociedad y decidimos construir un mundo en donde las personas podamos ser más felices, más libres, etcétera. Entonces, en estas 3 conversaciones, justamente hice mi tesis de maestría sobre este tema. O sea, yo me interesé mucho en por qué la Iglesia Católica Mexicana se opuso a la propuesta del matrimonio igualitario que hizo Peña Nieto en 2016. Y justamente algo que aprendí estudiando los discursos de la Iglesia era que, pues justamente les gusta mucho, hoy en día, estamos en una sociedad que le gusta mucho recurrir a la ciencia. Entonces la Iglesia también recurre a la ciencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo estaba muy sorprendida cuando leí que decían, es que hay un estudio del sociólogo estadounidense Mark Regnerus, quien comprobó que los hijos y las hijas de parejas homosexuales tienen más tendencia a desarrollar adicciones y volverse criminales y todas estas cuestiones. Y yo me dije, ¿cómo? ¿Un sociólogo de una universidad dijo esto? Y entonces me puse a investigar. Y lo que es muy interesante es que precisamente en la construcción de la ciencia, pues en realidad lo que tenemos que hacer es que tenemos que llegar a conclusiones que podamos comprobar ante otras personas. Por eso la comunidad científica es tan importante y por eso existen asociaciones. Y cuando digo colegios, o sea, asociaciones me refiero a colegios, ¿no? O sea, me refiero a una teoría científica se comprueba en función de, o más bien, se respalda mientras más personas puedan llegar a la misma conclusión con los mismos datos. Entonces, por eso, estudios como este, ¿no? Acerca de cómo supuestamente las personas que atraviesan ciertos procesos de transición hormonal o médicos, etcétera, o sea, sí existen este tipo de estudios, pero también existen comunidades científicas que cuestionan sus metodologías y que cuestionan sus resultados o sus conclusiones. Y entonces, por eso necesitamos darnos un clavado mucho más profundo de lo que estamos haciendo desafortunadamente. Que un paper. Ajá, exactamente. No, claro. O sea, necesitamos una discusión científica. Y pues lo que sucede es que los bandos o las personas o los grupos o movimientos que se oponen generalmente a los derechos de las personas trans, de las personas homosexuales, etcétera, suelen ser muy selectivas en la información. Dicen, sí, tal científico dijo esto, sí, tal paper dijo esto. Llaman cherry picking, ¿no? Y citan el argumento de autoridades, porque este señor es de Johns Hopkins. Sí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es si el consenso de la comunidad científica respalda esto o no. Ahora, y puede que haya discusión. Bueno, el consenso ahorita lo que ha dicho es que estas terapias tienen que poner en hold. Al grado que incluso Inglaterra la suspendió. Ojo, Están queriendo suspender. No, ya la suspendieron. No están queriendo. Por favor, ve los medios. La suspendieron. Están en evaluación. Perdón, yo tengo un amigo trans en Inglaterra que recibe su tratamiento. Bueno, pues no sé. Sí, pero él se refiere a jóvenes, ¿no? Adolescentes, dices tú. Claro. Yo no lo sé de cierto, no sé si ustedes lo sepan, no lo sé de cierto, si están canceladas o no están canceladas. Las tienen pero eso ahorita. es una cuestión de política. O sea, eso es una cuestión política. No científico. Cancelando pero aquí están canceladas las terapias de conversión, igualito. Se quieren prohibir, no diría que están eliminadas. No, sí están ya prohibidas. Están prohibidas, sí. Pero no eliminadas, Con pena de como cárcel. muchas otras cosas Como que todo está lo que es- prohibido. Exactamente. Oye, que tiene más años de cárcel que el delito, que el secuestro expreso. Ahora, además. tengo una pregunta. ¿Esto es irreconciliable? ¿Estas posturas son irreconciliables? ¿Y en qué momento estamos nosotros en México, donde también hay este movimiento woke que tiene mucho que hacer y que ver en México? Yo sí creo que, hay excesos, por supuesto, ¿no? A mí me parece que la cultura de la cancelación en particular ha tenido muchos excesos y la cuestiono fuertemente.
Pero yo creo que es un tema generacional. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Nomás, pues, no Esto sé de, si que, de que si dices algo que es políticamente incorrecto, te cancelan. Te cierran tu Entonces cuenta ya de la gente Twitter y tiene te corren miedo a de tu trabajo. decirlo. Como que, que por piensa. ejemplo, dame un ejemplo de lo que sería la cultura de la cancelación. O sea, ¿qué pues cancela? decir que los negros son inferiores. ¿No? Tú dices eso en público y te cancelan tu contrato, te cancelan tu cuenta, te sacan de Pero tu no es trabajo. terrible que alguien lo diga. ¿No debería ser penalizado? No debería ahí Sí, la sí, libertad pero, de expresión. pero penalizado por las autoridades, en Sí, todo caso. sí, sí. No por Pero la cultura de sociedad cancelación esta es del una circo cosa social. romano de que Sí, le sí. corten la No cabeza. creo que no sepas lo que es la cultura de No, la pero es que cancelación. no, para Pero la gente, yo sí lo sé, digo para la gente que nos está viendo, no todos saben lo que es eso. Pero ¿no? mira, lo que yo digo es que es una cuestión generacional. O sea, estamos en este momento de transición con estas discusiones. En 25 años vamos a decir, híjole, ¿te acuerdas? Así como decimos de hace 70 años que les parecía escandaloso en Estados Unidos que un hombre y una mujer de diferentes razas se casaran. Ahorita lo vamos a ver así. Es un proceso que hay que dar la lucha, hay que tener las discusiones y se va a ir decantando. Pero yo estoy seguro que finalmente lo que ya se inició, que es el reconocimiento de No los hay derechos, marcha atrás. no va a haber marcha atrás. Hay pequeños regresos que son alarmantes, pero a largo plazo vamos a ver que avanza la cultura humana, porque así ha sido. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Coinciden? Ustedes, mira, hay algo, te voy a decir, yo creo dónde está el principal punto de discusión, y no tiene que ver en la vida de los adultos. Los adultos que vivan cada quien como quiera. El gobierno no tiene por qué ser policía de cama, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ni se tiene que meter a regular las relaciones entre particulares. Por ejemplo, el matrimonio, la única razón por la que el Estado lo regula es porque es un ente de interés público, porque de ahí vienen los nuevos ciudadanos, no tienen por qué dar credenciales de noviazgo, ni cero. O sea, y hoy Es un contrato. Bueno, El ahora no, matrimonio es un contrato, jurídicamente es una entonces. institución. Ahora ya lo volvieron un contrato, que por cierto ya no sirve para nada, porque no tiene ni mecanismos de entrada, ni tiene finalidades. La Corte dijo, fíjense, Saldívar. Debería de tener una salida el matrimonio. No, ya no tiene. Por eso debería de hoy es tenerlo. más fácil divorciarte que cancelar tu celular. Es una. Yo no digo que. Sí. Yo no Afortunadamente. bueno, depende, porque primero te divorcias y luego los hijos ya veremos, imagínate. Bueno, también hay que analizar eso, pero es tema de otra discusión. A donde quiero llegar yo con esto es que en el tema del matrimonio y de otras instituciones jurídicas, sobre todo la única razón es porque es de interés público. Las demás no tendrían por qué ser. El gobierno no tiene por qué andar legislando nuestras relaciones sexuales ni nuestros afectos. Ese es un tema que creo que genera demasiada discusión. 2, creo que también uno de los temas que más provocan debate es en el tema de los niños. Que en kinder, yo soy profesor, sé de pedagogía evolutiva, soy experto en el tema. Cuando tú vas con un niño en donde todavía no tiene su psique y su desarrollo evolutivo sexual normal, tiene 7 añitos, y vas y le presentas que en los libros de texto, por ejemplo, tengan relaciones sexuales a través del ano, como una opción, estás cometiendo un atropello. Perdón, tú dices que no los es el libros de momento. texto a los 7 años les están Sí, recitando claro, te eso. los voy a mostrar. Y hay otros ¿En libros. México? Sí, en México, por supuesto. Los libros de texto. Los libros de texto gratuitos están llenos de esto. Y por eso padres de familia dicen, oye, para no 7 años. Sí, de 7 en adelante, ¿no? No te metas en este tema, esto me toca a mí, ¿no? Estado, tú no tienes por qué adoctrinar a mis hijos. Ese es un tema que causa mucha irritación, ¿no? Y creo que es justa, es una irritación justa. Ahora bien, ya después el niño, conforme su desarrollo evolutivo, bueno, irá tomando sus opciones de vida. Pero eso es lo que más causa tema, que en los niños esté entrando de manera por encima de los padres de familia a darles información que ni siquiera es correcta. Fíjate que yo pienso que en este tema es donde menos polémica habría. No sé si coinciden, ¿no? Yo creo que hay coincidencia en que los niños están muy niños, no es que para no la hay. tomar una decisión. No, es que no la hay. Yo No la creo hay. que sí, no sé. No. ¿Tú? A ver, para mí la cuestión con las infancias es básicamente que es una cuestión de poder, ¿no? O sea, si consideramos que hay una cantidad de seres humanos que además les tenemos mucho cariño porque hacen parte de nuestra familia, los trajimos al mundo, etcétera,
Entonces, como que la cuestión es, ¿cómo procuro el bienestar de esta persona? Y si esta persona no puede procurar su propio bienestar, ¿quién va a tomar las decisiones para que esa persona viva lo mejor posible? Sus papás. Y entonces, el argumento, Bueno, por un lado, es que precisamente no solo sus papás. las familias, o sea, justamente esto también lo exploré en mi tesis, o sea, es como... La familia es el último bastión de quienes quieren controlar precisamente a otras personas, porque precisamente es algo en donde, pues, históricamente, ¿no? Se ha defendido mucho. Yo tengo el derecho de educar y hacer con mis hijos lo que se me antoje. Padre o tutor, ¿no? Es el derecho. Padre o tutor. Sí, o sea, digamos, los hijos, las infancias de quienes yo estoy a educar. cargo, pues yo debería de poder tener el control sobre sus vidas, al menos hasta que sean adultas. Y entonces el problema es ese, o sea, como que por un lado consideramos, o sea, muchas personas que vienen precisamente de estos movimientos, particularmente feministas LGBT, dicen, híjole, es que yo vengo de una familia en donde mi familia me violentaba, en donde mi familia me discriminó, me expulsó de mi casa, me insultaba, me agredía físicamente, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos dejar en las manos de un represor violentador? Y no solo, y yo sé que la violencia, o sea, precisamente, ¿no? Es muy obvio cuando esta violencia es física o sexual, etcétera, pero hay muchas otras formas de violencia, exactamente, económica, mental, emocional, etcétera. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Ponerles límites. A ver, o sea, yo creo que como sociedad necesitamos aprender mejor a... ¿Puedo seguir? Sí, como sociedad podemos aprender mucho más a cómo tratarnos dignamente y cómo lidiar precisamente con las personas que están en su infancia o en su adolescencia para que puedan tener cierto control sobre sus vidas, pero pues que también puedan ser cuidadas, ¿no? Y justamente ahí es donde está el problema entre las distintas visiones políticas. La política de Estados Unidos, a la que Trump justamente dio vuelta atrás porque aquellas que implementaron Biden y demás, ¿no? Precisamente hay los movimientos que precisamente defienden como esta idea de las familias decidiendo por sus hijos y sus hijas, dicen, yo no quiero que esa política influya en cómo vivo en mi familia. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Es una cuestión de política, de qué es lo que pensamos que es mejor para las personas. Y entonces hay grupos que piensan que lo mejor es que no sean trans, que no sean lesbianas, ¿no? Etcétera. Y hay personas que piensan que pues deberían de tener la libertad de serlo, si para allá se inclinan, y que no deberían de vivir violencia si lo son. Entonces ahí están. Y que otra vez son los derechos de las infancias a una vida digna, feliz. Libre de violencia. Y libre de violencia, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero no deberían de ser excluyentes, pues. Pero en el mejor de los escenarios. Pero, como te digo, todo es su momento. Y no puedes tú llegar con niños antes de tiempo. Miren, hay otros casos, la obesidad. ¿Cómo la resuelve el Estado? Parte de la base de que el niño no puede tomar buenas decisiones. Incluso canceló en las escuelas los refrescos, las comidas chatarra. No, y sigue todavía, pero lo que pasa es que al final es difícil eso. Pero, digamos, lo que quiero decir es, la manera en cómo atiende la obesidad es reconociendo que los niños no pueden tomar buenas decisiones. El 9 de cada 10 niños, si le pones un gansito o le pones una coliflor, una calabaza, va a escoger el gansito, ¿no? 2, los anuncios, porque los niños todavía incluso a los 11 años confunden la realidad con la ficción.